Micrófono, ahí está. Listo. La idea de este webinar es presentar los principales cambios de las Guidelines 4.0. No es algo exhaustivo, porque nos llevaría realmente mucho más tiempo ver elemento por elemento, pero es como para que empecemos a tomar noción de los cambios que se vienen y que esta misma presentación ustedes puedan empezar a hacer hacia sus repositorios o que sea la tanda de webinar que acordemos con cada país para dictar directo dentro de sus nodos, como hemos hecho con las 3.0. Y bueno, por supuesto hay una breve introducción, como siempre, de la importancia de la interoperabilidad y que permite a los repositorios comunicarse entre sí, estas cosas que nosotros ya sabemos y que hemos visto en los distintos webinars, pero siempre es bueno resaltar por qué es importante cumplir con estas pautas, directrices, normas y demás que se gestionan en torno a los repositorios. Como decimos, cumplir con estas pautas permite garantizar la interoperabilidad y eso permite que los repositorios se comuniquen entre sí, se integren a redes de repositorios, interactúen con otros sistemas de información. En el caso de los repositorios, la interoperabilidad se lleva a cabo a través del cumplimiento de una serie de pautas y reglas que contemplan la implementación y uso de el protocolo IPMH, que es ese que nos permite cosechar e intercambiar información de un lado a otro, esquemas de metadatos, vocabularios controlados, listas de términos controlados, y todo esto está rodeado o compuesto por normas de sintaxis, normas semánticas y reglas de contenidos. Como sabemos, la referencia hoy en día para garantizar la interoperabilidad exige por parte de los nodos nacionales el cumplimiento del documento de las directrices que he establecido, que se denomina metadatos y políticas de cosecha interoperables para los nodos nacionales. Los nodos tienen que garantizar el cumplimiento, pero también se recomienda fuertemente la adopción por parte de los repositorios que conforman la red. Como hemos visto en los webinars anteriores, el cumplimiento por parte de los repositorios desde la base, digamos, de nuestros sistemas de información, nos permite garantizar la calidad de los repositorios en cuanto a cuestiones de interoperabilidad, más allá de la intervención del nodo central, del nodo país. Y esto permite contar en los países con repositorios de calidad en cuanto a interoperabilidad, siempre hablamos, y que estos repositorios sean cosechados a través de nuestras redes nacionales o por sí mismos a través de otros sistemas en los que se registren, tener una buena base para hacer interoperables repositorios fuertes y con calidad, como decimos. En el caso de la referencia, el cumplimiento o no de estas pautas determina si el registro es aceptado o rechazado por la referencia en la etapa de cosecha. Como sabemos, hasta ahora nuestras directrices están basadas en las Driver 2.0, las las Guidelines de literatura para repositorios de literatura de OpenAIRE, que tuvimos la 1.0, la 2.0, la 3.0, etc. Y también los repositorios de las directrices DataCite para datos. Estas han sido parte de la adopción de OpenAIRE para repositorios de datos y nosotros ya hemos determinado hace un par de años que este es el modelo ideal para seguir para repositorios de datos más allá de la disciplina del repositorio. Luego hay esquemas puntuales para repositorios especializados en alguna temática, pero que DataCite debería ser como el core común, el cuerpo común, la base de comunicación entre los distintos repositorios de datos, más allá de la disciplina. En el documento de políticas de cosecha, la referencia establece la obligatoriedad de definición
tiene alcance y orden es el registro de vocabularios controlados asociados, y son 18 los elementos, de los cuales 6 son obligatorios, 4 obligatorios se aplica, 5 recomendados, 3 opcionales. En estos casos tenemos, además, estoy sacando algo que me molestaba en la pantalla, ahí está, perdón. Tenemos además cuestiones de sintaxis y semántica, como decíamos al comienzo, que son cuestiones fundamentales en los repositorios, vocabularios controlados, para tipo de publicación, versión de la publicación y nivel de acceso, es decir, términos aceptados, con definiciones, con características particulares y estructuras jerárquicas, que dicen qué término aplicar en cada caso, en cada uno de esos casos. Pero hoy han llegado las OpenAIRE Guidelines for Literature Repository Managers 4.0. Esta es la última versión, la final, después de muchos años de discusiones, porque la verdad fue bastante largo este proceso. Y tenemos aquí entonces la nueva versión de Guidelines, en las cuales tenemos que empezar a trabajar, empezar a concientizar y empezar a ver cuáles son los cambios que vamos a tener que adoptar por parte de la referencia y nuestros repositorios para continuar siendo interoperables, pero además porque estas nuevas guidelines creo personalmente que agregan valor a la información que se registra en los repositorios sobre los objetos digitales y que va a permitir tener mejores repositorios en definitiva. Entonces es interesante trabajar con esta nueva versión cuando las condiciones estén dadas, ¿sí? Por eso podemos ir con cierto tiempo procesando esta información y empezar así de a poco. Es importante destacar que esta nueva versión era necesaria desde diferentes perspectivas. La del financiador, porque se incorporan elementos que permiten vincular la información de la financiación con los resultados de investigación. Desde la perspectiva del autor y el lector, para vincular autores, colaboradores con sus resultados de investigación y facilitar la desambiguación de nombres, se incorporan en este nuevo esquema elementos de identificación de autores, con lo cual esto va a facilitar esta tarea. Desde las perspectivas de los proveedores de servicios, para evitar la sobrecarga de OAI de ese metadata, para facilitar el mantenimiento y asignaciones de vocabularios controlados con ayuda de identificadores, para facilitar la identificación de los recursos, para mejorar la alineación con las redes de repositorios regionales, acá estamos nosotros, y es por ello que se ha trabajado en una serie de acuerdos sobre estos conjuntos de datos, de metadatos y propiedades y vocabularios para que esto sea algo adoptable por las distintas regiones que han participado. Un ejemplo son OpenAIRE, la referencia, y Jairo, que es la red de Japón. Este nuevo esquema está basado en un perfil de aplicación que se basa en esquemas Dublin Core, DataCite, que son ampliamente utilizados en repositorios. Incluye propiedades adicionales solo cuando es necesario, porque no están contemplados ni en Dublin Core ni en DataCite los elementos que se ha definido que son necesarios para registrar un objeto o describirlo. Los principales cambios pasan de 23 a 32 elementos. Tienen mayor granularidad, los elementos permiten una mejor descripción de los recursos. No está todo en una sola línea, en una sola etiqueta, sino que hay distintos atributos, distintas instancias que requieren distinta información para completar el registro. Se implementan los vocabularios COAR, que son de carácter multilingüe y que incluyan enlaces persistentes para poder hacer trazabilidad sobre los términos y que siempre el término tenga un reflejo estable. Y también listas de términos controlados. Se introducen, como decíamos, elementos DataCite, que es el esquema de metadatos recomendados para repositorios de datos de investigación, y se incorporan cuestiones fundamentales como ser la identificación de autores, la afiliación institucional, que era una falencia enorme del sistema anterior,
porque a las instituciones les interesa poder trazar información sobre su producción, más allá de los autores en sí mismos, y esto se puede generar a través de registrar la afiliación de los autores en los repositorios. Y también la información sobre los fondos de investigación, algo también básico para quienes otorgan financiamiento y quieren ver qué resultados, dónde están sus resultados, qué se obtuvo, qué se generó, cuáles son los productos resultantes de ese fondo, de ese financiamiento. Creo que esto es algo que nos gusta a todos. Desaparece el viejo y famoso info, eu-repo, /semantics, para algunas etiquetas, para todas las etiquetas de los elementos donde estaban en la versión anterior. Al menos en Argentina siempre tuve comentarios de por qué tenemos que usar algo que es info-eu de Europa, repo, cuando en realidad estamos trabajando en redes internacionales, no solo europeas. Bueno, por fin desaparece. Se utilizan elementos de Dublin Core, DataCite, DCTerms y OpenAIRE. Se incorporan algunos elementos propios de OpenAIRE cuando no hubo una alternativa. Y se incorporan también atributos de idiomas en algunos de los elementos. Los nuevos elementos son aquellos que tienen que ver con los fondos, el funding reference, el file location, que este es un elemento que antes quedaba medio encubierto bajo el identifier. Este es específicamente el enlace al texto completo, al documento, sin el landing page, sin la página de presentación, ni nada de eso. Elementos de citación, para el título, para el volumen, para el número, las páginas de inicio y final de un documento, los datos de edición y también información sobre citas para conferencias, el lugar y la fecha. Coverage no es nuevo, pero se divide y se mantiene coverage para registrar la cobertura temporal, es decir, si un documento sobre paleontología habla de huesos de alguna especie encontrada en X lugar de tal fecha y que datan esos huesos de tal fecha, bueno, acá se puede poner la cobertura temporal. También podría ser un estudio sobre el medioevo. Acá podría ir esa información. Y después, en geolocalización, geolocation, aquí se registra el alcance geográfico de las obras, es decir, qué cobertura geográfica, si es sobre el río de algún lugar, si es sobre dónde se encontraron esos huesos de paleontología, etcétera, etcétera. Esta es información que en general en los registros bibliográficos de cualquier biblioteca, cuando se hace un registro bibliográfico sobre cuestiones así, era importante registrar. Y esto estaba, pero estaba confuso. Ahora se dividió y se tiene muchas más posibilidades para registrar esta información en dos elementos separados, queda más claro y está bien para mí. En geolocation hay distintas alternativas también, el box, el polímodo, la forma del Getty, etc. Son cuestiones que permiten variantes. Importantísimo, se requiere utilizar vocabularios o listas de términos controlados para registrar información en un montón más de campos o elementos de los que se requería antes. Se requiere utilizar vocabularios controlados o listas de términos controlados, dependiendo del caso, por eso hago esta distinción, para el tipo de título, el tipo de nombre, si es un autor, tanto para autor como para colaborador. Si es un autor o un colaborador personal o institucional, por ejemplo. En cuanto al tipo de título, si es un título alternativo, es decir, las traducciones del título en distintos idiomas que a veces aparecen en los documentos, si es un subtítulo, etcétera, etcétera. El rol del colaborador o tipo de contribución, que está tomado de DataCite, y ahí van a encontrar la definición de estos tipos de
de estos tipos, justamente, el tipo de identificador de financiador, el tipo de identificador alternativo, el tipo de identificador relacionado, tipo de relación y tipo de recurso general. Ahí también las definiciones están en DataCite. El tipo de fecha, también DataCite. Si es la fecha de fin de embargo, si es la fecha en que fue publicado el documento, si es la fecha en que a partir de cuándo está disponible, etcétera, etcétera. El idioma, aquí se requiere respetar la ISO 3. El tipo de recursos, este es uno de los vocabularios controlados de COAR, y están las definiciones en los vocabularios. El tipo de identificador, el tipo de los derechos de acceso, si está en acceso abierto, si está bajo embargo, si está cerrado, closed, etc. Y también el tipo de versión, de acuerdo a los vocabularios COAR, si es borrador, si está publicado, etcétera, etcétera. Ustedes verán ya acá que hay un montón de información que antes no se tenía en cuenta, que hay un montón de información que antes no se normalizaba, no se listaba, no se normalizaba de forma alguna y tampoco se incluía en los registros. Los vocabularios COAR difieren de los de driver, sí. Los vocabularios COAR son nuevos vocabularios que se terminaron el año pasado en general y se publicaron y tienen una estructura distinta, no son listas de términos, son vocabularios controlados, los de COAR tienen estructura jerárquica cuando lo amerita, tiene relaciones entre los términos cuando lo amerita, son multilingües, es decir, uno podría incluir la información en su propio idioma, porque también tienen PUR, enlaces persistentes, entonces, y esa es información que se registra. Al registrar el enlace persistente, no importa el idioma en que uno cargue la información después, siempre que incluya el enlace persistente al término correspondiente, al concepto correspondiente. Y también los vocabularios controlados, además de las definiciones y la estructura jerárquica y el PUR, tienen definidas etiquetas preferidas para cada idioma y etiquetas alternativas, es decir, los distintos modos de reconocer a un objeto, ya sea al tipo de recurso, a las cuestiones relacionadas con derechos de acceso y demás, de acuerdo a las diferencias idiomáticas y regionales. De nada, Juan. Estoy leyendo por las dudas. Bueno, algunos ejemplos de lo que vengo diciendo y van a ver cómo empieza a cambiar todo esto. A ver, Juan vuelve a hacer una pregunta y no quiero... ¿Por qué usar el vocabulario de fecha de DataCite en lugar de COAR? Porque COAR no tiene un vocabulario controlado para fechas. Ha tomado las definiciones y los términos de DataCite. A ver, vuelvo al anterior. COAR solo tiene 3 vocabularios, para tipo de recurso, para derechos de acceso y para versiones. En otros casos ha adoptado, bueno, la ISO 3 para idioma, por ejemplo, o en otros casos las definiciones y los términos que ha incluido, que utiliza DataCite. Porque lo que busca fundamentalmente es no duplicar esfuerzos y que entre los distintos universos de los repositorios, cuando hay algo para decir en común, se diga de la misma manera. Y DataCite ya tenía sus listados para muchas de estas cuestiones que vemos, entre paréntesis, donde dice DataCite, hay una definición DataCite en el esquema de metadatos DataCite. Y entonces se han tomado directamente esos. Y en otros casos, la mayoría también son DataCite, los que no he aclarado nada entre paréntesis, pero no hay una definición, sino se dice de este personal, se dan las opciones de términos a utilizar sin definiciones asociadas.
ya sea si es un autor personal o institucional, por ejemplo. Bueno, Juliana, fui clara, más despacio, porque ahora me doy cuenta que quizás estoy yendo rápido. Ok. Y también es importante que las nuevas guidelines dicen en cada caso cuáles son las condiciones para completar ese elemento, si hay que utilizar un vocabulario COAR, si hay que elegir un término X del listado que otorgan, y si ese listado de términos son términos de DataCite o no. Por ejemplo, el elemento creator para el autor, van a ver que tiene una etiqueta que es DataCite. Entonces, en estos casos, los términos y la información que se brinda es tal cual la solicita DataCite en su esquema de metadatos. ¿Por qué? Por esto que decíamos recién. Autores es algo que existe en los distintos universos de repositorios, ya sea repositorios para publicaciones o repositorios para datos. DataCite tenía una buena manera de registrar esta información, mejor que la que tenía OpenAIRE hasta las Guidelines 3.0. Entonces, directamente se adoptó el modo en que DataCite lo hacía, y lo sigue haciendo. En este caso, la etiqueta corresponde a DataCite. La lista de términos aceptados corresponde a DataCite. Acá verán que dice DataCite creator name, name type igual, y entre comillas se registra el tipo de nombre, el tipo de autoría, si es de un autor personal o institucional, y luego siguen los datos de apellido, nombre, y después se desglosan, y acá empezamos a ver esto de la granularidad que decimos para los distintos elementos y cuánta más información se registra en cada caso. Por un lado tenemos el nombre, por un lado además cargamos de nuevo el apellido. En otro atributo lo que hacemos es decir cuál es el ID del autor en un esquema dado, y entonces incluimos la URL de ese esquema y el nombre de ese esquema, y también la afiliación institucional de acuerdo a la jerarquía de mayor a menor separada por puntos y espacios en sus distintos niveles jerárquicos. Ya acá ven, hay un cambio en etiquetas, en la descripción del tipo de nombre o de autor que se trata, y en mucha más información de la que cargábamos hasta ahora. Hasta ahora era, sin aclarar qué tipo de autor, el apellido, espacio, nombre. Nada más, no teníamos el identificador, no teníamos la afiliación, la etiqueta era double encode, mucho más sencillo, pero también mucho más pobre. Otro ejemplo de un elemento súper importante, en este caso es una etiqueta OpenAIRE, es un elemento que OpenAIRE ha establecido como necesario y ha tomado sus propias definiciones. En cuanto a la referencia de financiación, quienes han financiado determinado proyecto. Y acá se incluye el nombre de la entidad financiadora, también el identificador, si hay un identificador estable y único para ese fondo, para esa institución, en este caso, de dónde se toma, cuál es la fuente para ese identificador único, los datos del funding string, el programa, la información sobre el número de proyecto, el enlace al título del proyecto, el nombre del proyecto y el enlace, etcétera, etcétera. Esta información también era información que hasta ahora no teníamos, y que es información que a los repositorios les va a servir para posicionarse también, porque van a poder dar
respuesta a muchas preguntas en torno a dónde está yendo la plata que usamos, con la que financiamos la ciencia en los distintos países. Por supuesto, las publicaciones y los datos no son todo, pero esa es una discusión filosófica mayor, pero esto es lo que pueden hacer los repositorios para contestar una parte de esa pregunta. En el título, por ejemplo, se incluye ahora el atributo del idioma en el que está ese título. Lo ven aquí. Este es un elemento DataCite también, el título. Y en el caso de ser necesario, bajo la lista de términos aceptados, se incluye que en este caso, además del título, está el subtítulo, se registra ese subtítulo como una instancia aparte, y se indica qué tipo de título es, en este caso, subtitle. Y también este subtítulo tiene el atributo de idioma. Van viendo, elegí algunos elementos, por supuesto no vamos a ver todo hoy, pero elegí algunos elementos que nos permiten visualizar fácilmente cuáles son los cambios que tenemos a los cuales vamos a tener que atender, los cuales vamos a tener que implementar, y las cuestiones en las que va a haber que prestar atención a la hora de configurar los repositorios, configurar las reglas de validación, etcétera, etcétera. Para la fecha de publicación y el periodo de embargo, y la fecha de embargo, tenemos también etiquetas DataCite, listas de términos aceptados para el tipo de fecha que estamos registrando. Las fechas se mantienen en formato ISO, igual que siempre, y se indica issued para la fecha de publicación de un documento, y available para el caso de a partir de cuándo va a estar disponible para acceder en el repositorio este objeto digital que estamos registrando. Hasta ahora esto era embargo de data y se registraba también en un campo aparte. Bueno, ahora es todo distintos tipos de fechas que se adoptan y se adaptan para estas distintas instancias o fechas claves en la vida de una publicación, incluyendo la fecha de fin de embargo. Access right. Y derechos de acceso y condiciones de la licencia también son elementos de DataCite. La etiqueta va a ser DataCite para lo que es derechos de acceso, pero para condiciones de la licencia la etiqueta es OpenAIRE, ¿sí? Entonces, de nuevo, estas son las cosas en las que vamos a tener que prestar muchísima atención. Tenemos el vocabulario COAR sobre tipo de acceso o derechos de acceso, si es Open Access, si es Closed Access, si es el que era Closed, Restricted pasa a ser, Restricted es Restricted, Closed desaparece, por ejemplo, del vocabulario nuevo y pasa a llamarse registro bibliográfico, lo digo en castellano, o sea, solo datos bibliográficos sin acceso al texto completo. Open Access sigue siendo acceso abierto u Open Access, o, de acuerdo al idioma de cada uno. Y como ven, en este caso se ve el PUR, que se incorpora también a la información que debe registrarse en los repositorios, y luego, en palabras, lo que se toma del vocabulario controlado, COAR, de la etiqueta preferida del idioma que uno quiera. Y después tenemos, bajo la etiqueta OpenAIRE, la fecha de inicio, a partir de cuando la licencia y las condiciones de licencia aplican, el enlace a la licencia,
y en palabras la licencia correspondiente. Creo que acá también hay mucha más información, esto antes se registraba, en todo caso si uno quería poner el enlace y las condiciones de la licencia en palabras en instancias separadas, ahora queda todo agrupado bajo una misma instancia con un mismo etiquetado. Y los elementos de citación, que los agrupé todos juntos porque me pareció que quedaba más fácil visualizarlos y no tenía sentido detallar uno por uno, pero esto es lo que más se ha incorporado, básicamente. Están bajo etiquetas OpenAIRE, se incluye la información de citación, que era algo también sumamente necesario. Hablamos de objetos digitales que no son una isla en un mundo bibliográfico, que en general forman parte de una obra mayor, ya sea de una revista, de un libro, de lo que fuera. Entonces se han incorporado elementos que permiten reconstruir la cita bibliográfica completa. La información sobre el título al que pertenece, el volumen, el número, las páginas de inicio y cierre, los datos en los casos de conferencias, el lugar de la conferencia, la fecha de la conferencia, y también la posibilidad de, si la conferencia ha durado más de un día, registrar la fecha de inicio y cierre de la conferencia. Como decíamos, estos son etiquetas de OpenAIRE, y el formato es el ISO 639, si mal no recuerdo, el ISO para las fechas, donde son los primeros 4 dígitos del año, seguidos de un guión, los segundos 2 dígitos del mes, seguidos de un guión, y los segundos 2 dígitos un día. Y esto debe respetarse siempre así. Sobre los vocabularios controlados de COAR en las listas de términos aceptados, es importante decir que hay vocabularios controlados para research type, es decir, tipos de recursos, tipos de resultados de investigación, podría decirse, las cuestiones relacionadas con los derechos de acceso y las versiones de los documentos. Estos vocabularios controlados permiten el uso de términos aceptados en los diversos idiomas incluidos. El uso de PURL correspondientes al concepto seleccionado, como veíamos antes en el ejemplo. Incluyen etiquetas preferidas y alternativas por cada concepto, es decir, y en distintos idiomas, creo que no lo puse, incluyen etiquetas preferidas y alternativas por cada concepto y en cada idioma, incluido en el vocabulario. Incluyen definiciones, si amerita son jerárquicos, no en todos los casos esto sucede, sí sucede en el caso de tipo de recursos o resultados. Y están implementados en sistemas SCOS. En algunos casos, para las listas de términos controlados se han adoptado, como decíamos, los términos aceptados por DataCite. Ejemplo, para Identifier Types, para Role Types, para Relation Types, pero no siempre se han incorporado todos los términos en OpenAIRE, por lo cual hay que chequear y verificar qué dice OpenAIRE, que ha tomado, y verificar las definiciones en DataCite, porque OpenAIRE no ha incluido las definiciones. Creo que esta es una falencia que habrá que corregir, porque es una cuestión de copiar y pegar, básicamente. De todas maneras, yo entiendo que más allá de que OpenAIRE haya incluido o no todos los términos, uno podría adoptar todos los términos en el repositorio, y después los criterios de cosecha y las pautas de cosecha determinarán qué tipos de recursos son cosechados y cuáles no, como siempre. Después hay criterios superiores, pero si van a necesitar un término distinto a los que está en OpenAIRE, y ese término está en DataCite, o ese rol de contributor que no fue incorporado, o ese tipo de fecha que no fue incorporado en OpenAIRE, está en DataCite, usen el término de DataCite para mantener la normalización y la coherencia entre los distintos sistemas. Y aquí algunos destacados.
si bien hay muchos elementos que se mantienen, porque son 10 elementos nuevos y la mayoría corresponden a citación, es importante que recordemos que cambia el modo en que deben ser registrados. Han cambiado, como hemos visto en los ejemplos seleccionados, que cambian las etiquetas, y que además no es siempre la misma etiqueta para todos los elementos, no es siempre Dublin Core, a veces es DC, a veces es DC Terms, a veces es OpenAIRE y a veces es DataSite, depende de cada elemento. Que cambian los términos a utilizar en los registros. Hay nueva información, hay nuevos vocabularios controlados, hay nuevas listas de términos aceptados, esto es importante tener en cuenta. Que se desglosan los contenidos en diferentes atributos, ya no va todo en una misma línea, sino que hay distintas instancias con distintos atributos para cada uno de los elementos. Y que se incluye, como hemos visto también en algunos ejemplos, el atributo de idioma para determinados elementos, como por ejemplo el título, para decir en qué idioma está el título correspondiente. Las definiciones de los vocabularios COAR deben consultarse en los vocabularios COAR. Las definiciones de las listas de términos controlados de DataSite deben consultarse en DataSite, están en el apéndice 1. Del documento del esquema de metadatos. Y que no todos los términos fueron adoptados por OpenAIRE, algo que decíamos acá. Entonces, cuando necesiten haya algo que en OpenAIRE no esté y no les permita describir el objeto que están ingresando, chequen en DataSite si esa información está. Sobre estas cuestiones creo que va a ser más que importante formar a los técnicos de los repositorios, tanto bibliotecarios como informáticos. Hay que llamar mucho la atención sobre estos puntos que estuvimos viendo durante el día de hoy y trabajar para que muchas de ellas sean preconfiguradas en los sistemas para reducir los posibles errores en la carga de información. Muchos de estos deberían ser listados controlados, que sean menús desplegables, donde uno simplemente selecciona lo que corresponde y no lo ingresa a mano. Ingresar a mano un PUR puede traer muchos problemas. Y si los términos ya están premoldeados y la información está premoldeada y simplemente seleccionable, el margen de error realmente va a ser mucho menor. Entonces es importantísimo insistir a los informáticos que le den bolilla a los bibliotecarios sobre estas cuestiones, que les presten atención y que los asistan para configurar los repositorios como corresponde. Y a los bibliotecarios que después presten atención cuando seleccionen un término u otro de acuerdo a las definiciones correspondientes. Dejo los enlaces útiles a las Guidelines 4.0, a los vocabularios controlados de COAR y también al esquema de metadatos 4.3 de DataSite, que es la última versión. Ahí van a encontrar el documento para descargar. En cuanto a la referencia, lo que estamos haciendo en este momento es traduciendo las guidelines. Está en una etapa bastante avanzada ese trabajo, difundiendo con actividades como la de hoy, apoyando la transición con actividades como las de hoy, insistiendo en que esta es una transición que va a ser relativamente lenta, porque todavía los sistemas de repositorios, las plataformas no permiten adoptar estas nuevas guidelines y se está trabajando en eso. Entonces, no salgamos desesperados con estos cambios y empecemos a tomar conciencia de cuáles son los cambios que se vienen. Y en el futuro, bueno, habrá que actualizar los requisitos y las políticas de cosecha de la referencia de acuerdo a la nueva versión de las guidelines y las decisiones que se tomen en el Consejo, y cuando las condiciones estén dadas, recién en ese momento empezar a exigir su cumplimiento. Creo que sí, es todo. Quedo disponible para las preguntas que deseen. Creo que es mucha información, traté de seleccionar cosas muy concretas, hacerlas bien visibles, para que quede claro, o lo más claro posible, de qué es lo que viene, básicamente, y a qué nos vamos a tener que enfrentar. Abro los micrófonos y el chat para preguntas. Entonces ahí me con 2 veces. Entonces,
Bueno, y así le pregunto a Alberto, en lo que ahora... Mejor cierro los micrófonos porque los agarré hablando cuestiones personales quizás. El que lo necesite puede habilitar el micrófono y si no, hacer las preguntas por el chat. Paolita, quería preguntar si su conferencia queda grabada un poco para revisar con más detenimiento, por favor. Sí, Margarita, va todo a estar disponible en el sitio de la referencia para que ustedes lo puedan consultar, compartir, divulgar y utilizar en sus propias presentaciones que hagan a los repositorios. Gracias. No, por favor. Muy bien. Habrá que cotejar entonces el documento de Colombia con el que está elaborando la referencia para evitar inconsistencias, pero entiendo que debería estar todo ok. Alberto ha levantado la mano. Habilitate el audio solito que podés. Estoy caballero, estoy así. No, solo dos cosas que yo creo que un poco precisar, porque ha sido un proceso bastante largo, ¿no? Y va a tomar su tiempo, como dijo Paola, la implementación. Una decisión que es bastante fuerte y estamos de acuerdo, es básicamente ir preparando lo que viene, pero hacer transiciones fuertes cuando haya plataformas que efectivamente puedan soportar esto. O si no, vamos a crear frustración en nuestras instituciones, en las bibliotecas, o sea, tenemos que apuntar a eso. Vamos a seguir largo tiempo teniendo lo que se llama compatibilidad hacia atrás, o sea, que es cosechando en la versión 3.0. Yo creo que estamos hablando de unos cuantos años para que se produzca así una transición masiva. Digo porque a veces los cambios son bastante grandes y creo que hay ciertos aspectos, como dijo Paola, que todavía tenemos un poquito que afinar en algunos campos. Lo que sí, y esto es lo que vamos a estar analizando, yo creo, en octubre, fines de octubre, hasta en un mismo workshop técnico que tenemos, es cómo vamos a hacer un poco más la ingeniería fina de esta transición y priorizar aquello, al menos a lo título personal aquí, priorizar aquello nuevo, la 4.0, que estábamos esperando, desesperadamente esperando, como se dice, que era cómo vamos a colocar la información de financiamiento y cómo mejoramos la información de autores y probablemente de embargo también, que parece que está mejor. Pero digamos, esos dos primeros eran prioritarios para nuestro trabajo. Eso. Si no hay más comentarios, podemos dar por cerrado. Creo que hemos cumplido con los tiempos bastante bien. Espero no haberlos abrumado, porque yo creo que la información es mucha, pero hay que procesarlo de a tiempo con tiempo y por suerte, como decía Alberto, es tiempo que tenemos. Pero hay que empezar a prestar atención y a masticarlo de a poco, por así decirlo, como a procesarlo, ir bajándolo a los repositorios para ver las reacciones, los miedos, los sustos, pero voy a tener que cambiar todo, ¿qué pasa con el viejo? Bueno, esas preguntas que empiezan a surgir y hay que llevar calma, pero lo cierto es que la información es mucho más rica, entonces la ansiedad por migrar va a ser grande también. Y como decía Alberto, hay aspectos fundamentales como identificador de autores y la cuestión de los fondos que son fundamentales, entonces los cambios van a ser necesarios. Saludos a todos
creo que van a tener la información disponible en línea, se va a estar distribuyendo también, así que nada, el PPT es suyo básicamente y cualquier duda acá estamos. Gracias. Un Gracias a saludo a ustedes. todos. Gracias. Gracias a ustedes.